8 de la mañana, 49 minutos. Bueno, continúa la polémica por la ordenanza municipal en la comuna de Zapallar, una medida que restringe el tránsito de menores de edad después de la medianoche. Vamos a conversar sobre esta iniciativa y para eso estamos en contacto con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Gracias por el contacto, Patricia. Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián, Fresia, gusto saludarles. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Patricia, bueno, finalmente los concejales dan el visto bueno y aprueban esta ordenanza a pesar de todos los cuestionamientos que se han generado. La discusión no es nueva, recuerdo que en un momento también en Quillota se había planteado una idea parecida, pero en este caso va avanzando esta ordenanza. ¿Qué factibilidad hay realmente de que se aplique una ordenanza de este tipo, Patricia? Bueno, desde nuestra perspectiva, en términos de lo que implica el cumplir con la Constitución, ninguna. Pero a propósito de lo que tiene que ver con este caso específico, contarles que ayer nos reunimos con el alcalde de Zapallar y con su equipo. Y la verdad es que la ordenanza aún no está vigente. Entonces lo que acordamos es que nosotros vamos a hacer un trabajo con ellos para efectos de poder emitir nuestras observaciones específicas a la redacción de la ordenanza, planteando los puntos a los que hemos hecho referencia en términos de la infracción que significaría para la Constitución y también para la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia ese contenido. Y por tanto estamos todavía en una situación en la que es posible que se modifique esa disposición municipal y no tengamos que presentar esta acción que yo había anunciado, que tenía que ver con recurrir a la Contraloría para que se declarara su ilegalidad. Por lo tanto, en lo que hice en relación específico con Zapallar, estamos en un proceso que implicó esta muy buena conversación, diría yo, con el alcalde, porque me parece que el tema de fondo, que es lo relevante, es algo en el que todos estamos de acuerdo, ¿no? Esto de evitar la exposición de niños, niñas y adolescentes a vulneraciones de derechos, me parece que es una preocupación clave y central. Sí, pero ¿hubo apertura entonces para modificar la ordenanza, para acoger lo que ustedes están planteando realmente? Totalmente. El alcalde se manifestó muy disponible a revisar nuestras observaciones y yo lo agradezco mucho. Entendió también el punto, pero la verdad es que para nosotros también es comprensible la situación de desesperanza que tiene el municipio, ¿no? El alcalde daba ejemplos muy concretos, o sea, de niños muy pequeños, alcoholizados, donde se producía el llamado a los familiares y los familiares desentendiéndose plenamente de la situación del niño. O sea, obviamente eso es algo que no resulta tolerable y que el sistema tiene que ser capaz de funcionar para determinar que hay una vulneración de derechos y exigir a esos padres o a esos adultos responsables que sean capaces de preocuparse de la situación que está enfrentando ese niño, porque ustedes compartirán conmigo, no debiéramos necesitar ni de leyes ni de ordenanzas para que el proceso de crianza implique que los adultos asumamos la responsabilidad que tenemos en cuidar a quienes son los niños con los que nos relacionamos. Sí, y en ese sentido, Patricia, hemos hablado con otros concejales o autoridades de la zona y claro, ese diagnóstico quizás es el común. El tema es que, y lo hemos conversado con ellos también, de qué manera se empieza a trabajar en prevención, por ejemplo, porque ahí entran varios otros temas, como la deserción escolar, entre otros, que no solo ocurre en Zapallar, ¿no? O sea, obviamente esta situación es el reflejo de problemas que son más profundos y de otra índole, ¿no? Y que se tienen que abordar con la profundidad y el rigor que implica, como tú bien indicas, Fresia, prevenir situaciones de vulneración. Ahí nosotros, y lo hemos conversado en otras oportunidades, demandamos como Defensoría de la Niñez que la Subsecretaría de la Niñez asuma este rol de ser capaz de entregar a las familias más y mejores herramientas para poder criar en contextos de protección a niños, niñas y adolescentes y poder abordar desde ahí y también desde una perspectiva territorial, porque la realidad local es distinta de lo que uno puede pensar desde el nivel central, cuáles son las necesidades específicas. Y es por eso que también lo hemos conversado en otras oportunidades. Necesitamos que el sistema de garantías de la niñez y la adolescencia se implemente de manera efectiva cuanto antes, instalando en todo nuestro país las oficinas locales de niñez que tienen esta obligación, ¿no es cierto?, de generar acciones específicas para promover derechos, para prevenir vulneraciones y también para desarrollar mecanismos de protección administrativa que impliquen evitar la judicialización de todos los
conflictos que se pueden producir en relación con vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes. Patricia, ahora que surjan este tipo de propuestas, finalmente también revela, y lo vinculo con lo que planteábamos al comienzo, ¿no?, que ya se había planteado antes en un contexto distinto, eso sí, en Quillota. Todo esto... En Quilpué. En Quilpué. ¿Qué cree usted que refleja respecto a cómo se estaban abordando estos temas también, ¿no? Las propuestas que surgen de distintas entidades, en este caso municipios, que buscan tratar de resolver algún problema, pero con un diagnóstico bien particular? Bueno, yo creo que es un reflejo de la expresión que usé ayer en la reunión y que he repetido hoy día, de la desesperanza también de muchos alcaldes que se ven envueltos en esta situación sin poder resolverlo directamente y que creen o intentan, por las vías que les son propias, de generar mecanismos de respuesta. El punto es que, lo que yo le explicaba al alcalde ayer, y él también es abogado, entonces obviamente uno sabe como abogado que las instituciones públicas tienen y pueden hacer solo aquello que la Constitución y la ley le permiten. Y la idea es que los mecanismos sobre la base de los cuales se pretenda evitar situaciones de conflicto respondan precisamente a las facultades que las instituciones tienen. Entonces, creo que es un reflejo de la incapacidad que desde otras instituciones se está teniendo para abordar esta situación, particularmente en lo que pongo el énfasis que tiene que ver con transmitir a los adultos la forma en que debemos criar. Creo que esto es un reflejo importante también, y yo se lo decía ayer al alcalde, de que la vulneración a los derechos de los niños es transversal y no depende de la situación socioeconómica, y por lo tanto eso también nos permite ahondar en la necesidad de entender que un organismo como la Subsecretaría de la Niñez tiene que generar acciones concretas que permitan a todas las familias del país, independiente de su situación económica, tener más y mejores herramientas para poder desarrollar la crianza. Vuelvo a insistir en este punto, puedo parecer majadera, pero la verdad es que nadie nace sabiendo ser papá o mamá. Y particularmente en la etapa de la adolescencia, obviamente las situaciones se generan con ciertas dificultades, enfrentados a procesos que tienen que ver con el desarrollo vital en una etapa que puede tener algunas complejidades. Entonces, la posibilidad de entregarles estos espacios de conversación, de apoyo, de soporte, para hacerlo de la mejor manera, para entender la relevancia de estar en contacto con los niños, para entender la relevancia de que se converse entre padres e hijos, por qué no beber alcohol, por qué no consumir droga, qué impacto tienen sus desarrollos biológicos, pero también en sus consecuencias que pueden tener también en términos del peligro al que se exponen, etcétera. Nos parece que es una oportunidad que nos genera esta propuesta que desde nuestra perspectiva era inconstitucional, así como en su momento lo sostuvimos también respecto de la propuesta que Quilpué planteó. Exacto. Ahora, pero yo quiero valorar la disposición, insisto, del alcalde y de su equipo para poder conversar con la Defensoría de la Niñez, para poder revisar aquellas observaciones que nosotros tenemos y de esa manera generar el impacto que es el que estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que queremos es que no haya niños expuestos a estas situaciones, y a mí me alegra que haya autoridades preocupadas de eso. Sí, y en definitiva, Patricia, era lo que le íbamos a consultar, de retroceder en lo que iban a entablar ustedes como la ilegalidad de una decisión así, pero llegando a un consenso con las propias autoridades, ¿no? Y de esa forma es la que se debiese trabajar. Ahora es en Zapallar, fue en Quilpué en su minuto, para también marcar quizás inflexión o precedente para casos como estos, ¿no? O sea, yo le decía eso ayer al alcalde. Nosotros, con la misma fuerza con la que vamos a estar siempre disponibles para colaborar, conversar, recomendar y apoyar cualquier proceso de las instituciones de nuestro país, cuando esas instituciones generen acciones que van en vulneración de los derechos de los niños, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? En este caso, ante una situación que implicaba desde nuestra perspectiva una ilegalidad, yo ya había resuelto la presentación del requerimiento a la Contraloría, pero como se produjo esta reunión, obviamente, y la ordenanza no está vigente, esa decisión queda en stand-by. Yo espero que estas conversaciones que vamos a tener impliquen que no se prospere en una decisión que involucre una ordenanza con infracción a la Constitución, pero si eso después de las conversaciones ocurre, tal como yo se lo planteé ayer al alcalde también y a su equipo, obviamente nosotros tendremos que hacer lo que corresponde hacer a la Defensoría de la Niñez. Pero nosotros siempre tenemos esta disposición, Fresia, Sebastián,
nos parece imprescindible conversar con la institucionalidad. Hemos mandado más de 250 recomendaciones a las instituciones del Estado de Chile para distintos tópicos que tienen que ver con los derechos de los niños. Nosotros valoramos que haya gente que no solo lea esas recomendaciones, sino que también acoja el apoyo que se ofrece en términos directos, como lo hizo el alcalde de Zapallar ayer, para trabajar este tema en conjunto. Y, por supuesto, después de lo que ocurra con estas reuniones, evaluaremos los pasos a seguir dependiendo de si prospera o no esta conversación en los términos que hemos referido. Bien, Patricia, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente, chao.